Una locomotora diésel puede quemar 7 galones de combustible cada hora mientras está completamente detenida en un patio ferroviario, sin ir a ningún lado. En toda América del Norte, eso suma más de 20 millones de galones de diésel desperdiciados cada año. Pero los ferrocarriles no hacen esto por pereza. Entonces, ¿qué es lo que realmente les impide apagar estos motores? La respuesta involucra agua congelada, aire comprimido, regulaciones federales de seguridad y una industria que pasó décadas eligiendo el menor de dos problemas muy costosos. El motor diésel dentro de una locomotora de carga moderna no se parece en nada al motor de tu camioneta. Está más cerca en escala al tipo de motor que encontrarías atornillado a la cubierta de un pequeño buque de carga. Los motores principales más comunes en los ferrocarriles de América del Norte son los EMD series 645 y 710, enormes diésel V16 de dos tiempos, diseñados originalmente por la división Electromotive de General Motors. Cada cilindro en un motor de la serie 645 desplaza 645 pulgadas cúbicas de volumen. Eso es más de 10 litros por cilindro. Multiplica eso por 16 cilindros y el desplazamiento total de uno de estos motores supera las 10.000 pulgadas cúbicas. Para comparar, el motor de una camioneta grande podría desplazar alrededor de 6 litros en total. El motor de la locomotora es aproximadamente 28 veces más grande. Estos motores no usan bujías, son diésel de encendido por compresión, lo que significa que el combustible se enciende cuando el aire dentro del cilindro se comprime a una presión tan extrema que alcanza la temperatura de ignición por sí solo. En un motor caliente en funcionamiento, esto funciona a la perfección. El metal está a temperatura operativa, el aceite lubricante fluye libremente y el turbocompresor gira a miles de revoluciones por minuto. Sin embargo, cuando uno de estos motores permanece frío en un patio ferroviario durante la noche y la temperatura cae por debajo del punto de congelación, todo cambia. El aceite lubricante se espesa hasta convertirse en algo más parecido a un jarabe. Los pistones masivos y las bielas se resisten al movimiento porque el aceite ya no puede reducir la fricción de manera efectiva. El motor de arranque, alimentado por un banco de baterías de plomo ácido, tiene que superar toda esa resistencia para hacer girar el motor, y esas mismas baterías pierden una porción significativa de su capacidad de salida en clima frío, justo cuando más las necesitas. Incluso si el motor de arranque logra hacer girar el motor, las paredes frías de los cilindros pueden no permitir que el aire comprimido alcance la temperatura de ignición. El motor gira y gira, pero se niega a encender. Cuando una locomotora fría finalmente arranca, el proceso no es instantáneo. Dependiendo de las condiciones, puede tomar de 10 a 20 minutos de calentamiento cuidadoso antes de que el motor esté listo para el servicio. El sistema de enfriamiento debe alcanzar la temperatura operativa gradualmente para prevenir el choque térmico, que puede agrietar las camisas de los cilindros y deformar el bloque del motor. Durante todo ese periodo de calentamiento, la locomotora no puede llevarse a máxima potencia. Una solicitud de patente de AGE señaló que en condiciones de clima frío puede haber un retraso de más de una hora después del arranque antes de que el motor sea capaz de operar a plena potencia. Para un ferrocarril que necesita una locomotora lista para mover carga, a los pocos minutos de que llegue una tripulación, ese tipo de retraso no es aceptable. Pero, ¿qué pasaría si el problema del arranque en frío fuera el único inconveniente? ¿No podrían los ferrocarriles resolverlo con mejores baterías o calentadores de bloque y dar el asunto por terminado? Podrían intentarlo, pero esa es solo la primera razón por la que estas máquinas se mantienen encendidas. La segunda razón es algo que sorprende a casi todos los que se enteran y tiene que ver con el agua. A diferencia del motor de tu auto, que circula una mezcla de agua y anticongelante de etilenglicol, las grandes locomotoras ferroviarias de América del Norte usan agua simple como refrigerante del motor, no una mezcla de agua y anticongelante. El refrigerante es agua, a veces tratada con inhibidores de corrosión, pero fundamentalmente nada más que eso. ¿Por qué haría esto cualquier ferrocarril? El sistema de enfriamiento de una locomotora contiene entre 200 y 600 galones de refrigerante.
Llenar ese volumen con anticongelante costaría varios miles de dólares por locomotora, y el gasto se repite cada vez que el sistema recibe mantenimiento o se purga. Más allá del costo, los motores en sí no fueron diseñados originalmente para refrigerantes a base de glicol. Los equipos de mantenimiento ferroviario descubrieron a lo largo de las décadas que las mezclas de anticongelante causaban problemas con ciertos materiales de juntas y sellos internos. Un ferrocarril intentó convertir su flota a una mezcla de agua y glicol, y el resultado fue una pesadilla de mantenimiento. Microbios crecieron en el sistema de agua de las camisas. El menor coeficiente de transferencia de calor del glicol significaba que el motor funcionaba más caliente sin producir más potencia, y los sellos de las bombas circuladoras de reserva fallaban con tanta frecuencia que una locomotora tenía que ser retirada del servicio casi cada semana. El agua, en cambio, es barata, transfiere calor de manera más eficiente y no representa ningún riesgo ambiental si una manguera falla y el refrigerante se derrama sobre el lecho de la vía. Pero la desventaja es obvia: el agua se congela, y cuando varios cientos de galones de agua se congelan dentro de los intrincados conductos del bloque de motor de una locomotora, el hielo en expansión agrieta el hierro fundido, parte los conductos de refrigeración y destruye el motor principal. Reemplazar un bloque de motor agrietado no es una visita rutinaria al taller. Puede dejar una locomotora fuera de servicio durante semanas y costar cientos de miles de dólares. Así que los ferrocarriles adoptaron una regla operativa sencilla para sus flotas de locomotoras. Cuando la temperatura ambiente desciende por debajo de aproximadamente 35 grados Fahrenheit, 2 grados Celsius, los motores se mantienen en marcha. En frío extremo, en lugares como el norte de Minnesota, Montana y las praderas canadienses, donde las temperaturas invernales caen regularmente a menos 20 grados Fahrenheit o menos 30 grados Fahrenheit, las locomotoras no están en ralentí a su ajuste más bajo. Las tripulaciones las configuran para funcionar en posición 3 o 4, quemando aún más combustible, porque el motor en ralentí no puede generar suficiente calor para mantenerse caliente contra ese tipo de frío. La alternativa es drenar todo el sistema de refrigeración, lo cual consume mucho tiempo y genera su propia cascada de problemas cuando la locomotora necesita ser rellenada y puesta nuevamente en servicio. ¿Cómo despachas una locomotora drenada con poca antelación cuando una tripulación está esperando y la carga va retrasada? En la práctica, no lo haces. La mantienes en marcha. Ahora hay una tercera razón por la que las locomotoras se mantienen en marcha, y podría ser la más crítica de todas. Esta no tiene nada que ver con el motor ni con el refrigerante. La tercera razón tiene que ver enteramente con los frenos. Cada tren de carga en Norteamérica utiliza un sistema de frenos de aire. Los frenos de cada vagón en una formación de 100 vagones son accionados por aire comprimido, suministrado a través de una tubería de freno continua que recorre toda la longitud del tren. La fuente de ese aire comprimido es un compresor montado en la locomotora, accionado directamente por el motor diésel. Mientras el motor funciona, el compresor mantiene la presión en todo el sistema de frenos. Cuando el motor se detiene, el compresor también se detiene. Aquí está la parte que toma a la gente desprevenida. Los sistemas de frenos de los trenes tienen fugas constantemente, y esto se considera completamente normal y esperado. Cada acoplamiento entre vagones, cada conexión de manguera, cada válvula y empaquetadura en un tren de 100 vagones permiten una pequeña cantidad de fuga de aire. Si alguna vez has estado en un andén de estación y has escuchado ese siseo constante proveniente de debajo de un tren estacionado, eso es aire de la línea de frenos escapando. Las regulaciones de la Administración Federal de Ferrocarriles establecen límites específicos sobre las tasas de fuga aceptables, pero la fuga nunca llega a cero. Mientras el motor de la locomotora esté en marcha y el compresor esté funcionando, esta fuga se repone continuamente, el sistema se mantiene presurizado y los frenos permanecen listos. Sin embargo, si el motor se apaga y el compresor se detiene, el sistema de frenos comienza a perder presión. Después de aproximadamente 4 horas sin aire, según las normas de la Administración Federal de Ferrocarriles, la prueba de aire realizada en ese tren ya no es válida. Antes de que el tren pueda moverse nuevamente, una tripulación debe realizar una nueva prueba de frenos de aire clase 1. Para un tren de carga largo, eso significa que un conductor debe caminar toda la longitud de la formación, inspeccionando cada vagón y confirmando que cada cilindro de freno responde correctamente.
En un tren de 90 vagones, solo esa caminata puede tomar más de una hora. El proceso completo de prueba puede consumir varias horas y ocupar a una tripulación que de otro modo podría estar operando un tren. Inspeccionar cada vagón consume mucho tiempo, y esto no es un caso aislado. Los trenes permanecen en patios y en apartaderos constantemente, esperando cambios de tripulación, liberación de vía u operaciones de carga. Cada vez que el motor de una locomotora se apaga con un tren acoplado, ese reloj comienza a correr hacia una nueva prueba obligatoria. Para un ferrocarril que gestiona cientos de trenes por día a lo largo de una red que abarca todo el continente, esas nuevas pruebas no se mantienen aisladas, se propagan hacia afuera, retrasando conexiones, acumulando tráfico en los empalmes y llevando horarios ya ajustados más allá de sus límites. Si estás disfrutando esta mirada detrás de escena de cómo realmente operan los ferrocarriles, dale a suscribirse. Cubrimos historia de locomotoras e ingeniería ferroviaria cada semana. Ahora hablemos del verdadero cálculo que ocurre dentro de cada centro de operaciones ferroviarias. El costo del combustible diésel quemado mientras la locomotora está en ralentí es menor que el costo de la mano de obra, el retraso operativo y las interrupciones en cascada del horario causadas por una nueva prueba completa de frenos de aire. Pero, ¿cuál costo es realmente mayor? Los ferrocarriles analizaron ambas cifras hace décadas y la respuesta no fue ni remotamente cerrada. Eligieron mantener los motores en marcha. Esos tres factores, el problema del arranque en frío, el dilema del refrigerante de agua y el sistema de frenos de aire, explican por qué el ralentí se convirtió en práctica estándar desde el inicio mismo de la era de las locomotoras diésel. La decisión no nació de la negligencia ni del desperdicio. El ralentí fue una elección calculada y durante la mayor parte de la historia ferroviaria fue la correcta. Pero los costos siguieron aumentando a medida que los precios del combustible subieron y las regulaciones ambientales se endurecieron en todo el país. Las comunidades cercanas a los patios ferroviarios presentaron quejas por el ruido constante y los gases de escape de las locomotoras en ralentí a todas horas de la noche, y la magnitud del desperdicio se volvió cada vez más difícil de ignorar. La Agencia de Protección Ambiental estimó que solo las locomotoras de maniobras consumían 60 millones de galones de diésel al año sin hacer otra cosa que permanecer quietas. Entonces, ¿qué cambió? La industria comenzó a desarrollar alternativas, y la primera tecnología importante fue el sistema automático de arranque y parada del motor, conocido como AESS. Estos sistemas monitorean la temperatura del refrigerante de la locomotora, la temperatura del aceite, la presión de los frenos de aire, la carga de la batería y las condiciones ambientales. Cuando todos los parámetros están dentro de límites seguros, el sistema apaga el motor principal. Si alguna lectura se sale de su umbral, el motor se reinicia automáticamente. Canadian Pacific fue una de las primeras compañías ferroviarias en instalarlos de manera agresiva, implementando un sistema llamado Smart Start en gran parte de su flota. Las primeras versiones funcionaban con temporizadores. Las versiones modernas utilizan controles por microprocesador que pueden rastrear docenas de variables simultáneamente y tomar decisiones de reinicio en segundos. El AESS funciona bien en climas moderados cuando las locomotoras están estacionadas en patios ferroviarios con temperaturas templadas. En primavera y otoño, el sistema puede reducir el tiempo innecesario de ralentí del motor a la mitad. Pero, ¿resuelve el problema en enero en Saskatchewan? No del todo. Cuando las temperaturas del refrigerante caen rápidamente con temperaturas bajo cero, el sistema reinicia el motor con tanta frecuencia que el ahorro de combustible se reduce. Y en frío extremo, por debajo de menos 10 grados Fahrenheit o por debajo de menos 15 grados Fahrenheit, muchos sistemas AESS están programados para no apagar el motor en absoluto porque el riesgo de un reinicio fallido es demasiado alto. Esa limitación llevó al desarrollo de la unidad de potencia auxiliar, o APU. Una APU es un motor diésel pequeño e independiente, típicamente de alrededor de 25 caballos de fuerza, instalado en el compartimento de la nariz de la locomotora. Cuando el motor principal se apaga, la APU toma el control, acciona un pequeño generador para mantener las baterías cargadas y los sistemas eléctricos alimentados. La APU también hace circular refrigerante caliente a través del bloque del motor principal para evitar el congelamiento, y opera un pequeño compresor para mantener la presión en la línea de frenos. Todo esto con una fracción del consumo de combustible.
Una APU de locomotora quema aproximadamente 3 litros de diésel por hora en comparación con los 25 litros o más que el motor principal consume en ralentí. Los ahorros son reales. Indian Railways reportó ahorros anuales proyectados de más de 60 crore de rupias después de instalar unidades de potencia auxiliar en su flota diésel. Las compañías ferroviarias de Norteamérica han documentado ahorros anuales de combustible en el rango de varios miles de galones por locomotora. Un estudio del estado de Nueva York encontró que los sistemas de calentamiento alimentados por diésel podían lograr el retorno de inversión en tan solo 1 a 3 temporadas de invierno. Pero si la tecnología funciona, ¿por qué no se han convertido todas las locomotoras? La respuesta es en parte mecánica y en parte humana. Las unidades de potencia auxiliar añaden otro motor diésel que mantener, con sus propios cambios de aceite, reemplazos de correas y preocupaciones de confiabilidad. Los departamentos de mantenimiento, ya sobrecargados de trabajo, no siempre están dispuestos a dar servicio a sistemas auxiliares que no se consideran de misión crítica. Y luego está el factor humano. Los maquinistas que han pasado toda su carrera sabiendo que nunca se apaga un diésel, tienen una resistencia profunda y arraigada a confiar en un sistema automatizado. Si la APU falla durante la noche y el motor principal se enfría hasta temperaturas peligrosas, el maquinista que llega a las 5 de la mañana se encuentra con una locomotora que no arranca y un tren que no puede moverse. Más de una tripulación ha desactivado discretamente el sistema automático de arranque y parada del motor, o la APU, para eliminar ese riesgo, aceptando el desperdicio de combustible como el precio de la certeza. ¿Se les puede culpar? Cuando tu trabajo depende de que una locomotora esté lista para moverse en el momento en que un despachador llama, las consecuencias de un reinicio fallido no son abstractas. Son una ventana de carga perdida, una línea principal congestionada y un supervisor preguntando por qué el tren no salió a tiempo. La forma antigua, mantener la locomotora en ralentí, nunca producía esa llamada telefónica. La tensión entre la tradición y la eficiencia es real y se manifiesta en los patios ferroviarios de todo el continente cada noche. Pero la economía está cambiando de maneras que ni siquiera los maquinistas más cautelosos pueden ignorar. El combustible diésel no se está abaratando. Los márgenes de ganancia de las compañías ferroviarias están bajo el escrutinio constante de los accionistas, y las regulaciones ambientales ahora conllevan penalizaciones reales. Los estándares de emisiones de la EPA para locomotoras se han endurecido a través de múltiples niveles, y la reducción del ralentí no es opcional para las compañías ferroviarias que quieren cumplir con sus compromisos de sostenibilidad. Mirando hacia el futuro, el panorama está cambiando de maneras que van más allá de los dispositivos de reducción de ralentí. Los prototipos de locomotoras eléctricas de batería están entrando en servicio de prueba en ferrocarriles de línea corta y en operaciones de maniobras en patios, donde el ciclo de trabajo de arranques y paradas frecuentes hace que la electrificación sea más práctica. Las locomotoras de celda de combustible de hidrógeno se encuentran en etapas tempranas de investigación para trayectos más largos, donde el peso de las baterías se vuelve prohibitivo. Los sistemas de gestión de energía, como el optimizador TRIP de Wabtec y el sistema LEADER de New York Airbrake, están optimizando no solo cómo las locomotoras transportan carga, sino cómo gestionan la energía mientras están detenidas. Algunos ferrocarriles también están experimentando con conexiones de energía externa en los patios de maniobras, enchufando las locomotoras a fuentes eléctricas externas, de la misma manera en que uno conectaría un calentador de bloque en un camión en Manitoba, manteniendo el motor caliente y los sistemas cargados sin quemar una sola gota de diésel. La locomotora diésel no va a desaparecer de la noche a la mañana. Hay miles de ellas en servicio activo en toda Norteamérica y están construidas para durar 40 años o más. Muchas de las locomotoras SD42 con motores EMD 645 que entraron en servicio en los años 70 siguen transportando carga hoy en día, con sus motores reconstruidos y sus bastidores sin mostrar señal alguna de retiro. Los motores principales, 645 y 710, siguen siendo de los motores diésel de gran tamaño, más duraderos y fáciles de mantener que se hayan producido en masa y seguirán retumbando por los corredores ferroviarios durante años. Pero la práctica de dejarlos en ralentí indefinidamente está desapareciendo poco a poco, no porque alguien se haya dado cuenta de repente de que era un desperdicio. Los ferrocarriles siempre lo supieron. Está desapareciendo
porque las alternativas, desde motores de unidades de potencia auxiliar hasta conexiones de energía externa en los patios de maniobras modernos, son finalmente lo suficientemente confiables y lo suficientemente económicas como para cambiar la ecuación. La próxima vez que pases en auto junto a un patio de maniobras por la noche y escuches esos motores retumbando en la oscuridad, sabrás lo que realmente está ocurriendo. No es descuido, es un compromiso entre la física, la economía y las implacables exigencias de mantener la carga en movimiento a lo largo de un continente. Un compromiso que tomó décadas construir y uno que apenas ahora está comenzando a cambiar.